Existe dentro de cada ser humano un espacio vasto e inexplorado, un territorio interior donde habita el más formidable de todos los adversarios, la propia mente. No es un enemigo que llega desde afuera con espadas o palabras hirientes, sino uno que vive en la intimidad del cráneo, que conoce cada debilidad, cada herida no sanada, cada sombra que preferimos ignorar. La mente humana es, sin duda, la herramienta más poderosa jamás creada por la naturaleza, capaz de construir imperios de ideas, de resolver enigmas del universo, de crear belleza donde antes solo había vacío. Pero esa misma mente, cuando no es comprendida ni dominada, puede convertirse en la prisión más cruel, con barrotes invisibles hechos de pensamientos repetitivos, miedos ancestrales y narrativas autodestructivas que se reproducen en un ciclo aparentemente infinito. La tragedia silenciosa de la condición humana moderna es que millones de personas viven en guerra constante con sus propios pensamientos sin siquiera darse cuenta de que esta batalla interna está ocurriendo. Se despiertan cada mañana y antes incluso de abrir los ojos completamente, ya están siendo bombardeados por voces internas que juzgan, que comparan, que recuerdan cada error del pasado y anticipan con ansiedad cada posible fracaso del futuro. Estas personas atribuyen su sufrimiento a circunstancias externas, el trabajo, las relaciones, la economía, la sociedad, sin reconocer que la verdadera fuente de su tormento es el diálogo incesante que ocurre en el teatro de su conciencia, un monólogo a veces tan familiar que se vuelve invisible, como el zumbido constante que eventualmente dejamos de percibir, aunque siga estando ahí. No es el mundo exterior el que destruye la paz interior, por más caótico o desafiante que ese mundo pueda ser. Es la interpretación que la mente hace de ese mundo, las historias que construye sobre lo que significa cada evento, cada palabra, cada mirada. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma circunstancia y experimentar realidades interiores completamente opuestas. Una se hunde en la desesperación, mientras la otra encuentra oportunidad de crecimiento. La diferencia no está en los hechos objetivos, sino en el paisaje mental que cada una habita, en la relación que mantiene con las voces que viven dentro de su cabeza y que narran, comentan e interpretan cada momento de existencia. Napoleon Hill, ese explorador incansable de los mecanismos del éxito y el fracaso humano, capturó esta verdad con claridad penetrante cuando afirmó que quien no domina su propia mente termina inevitablemente dominado por ella. Esta no es una frase poética, sino una descripción precisa de la mecánica de la experiencia humana. O te conviertes en el observador consciente y el director de tus procesos mentales, o esos procesos te dirigen a ti, arrastrándote hacia patrones reactivos, hacia emociones descontroladas, hacia decisiones que sabotean tus más profundos deseos. No existe punto medio en esta ecuación. La neutralidad es imposible porque la mente nunca está neutral. Siempre está activa, siempre está creando. Y la pregunta crucial es si esa creación está bajo tu guía consciente o si opera en piloto automático, siguiendo programaciones antiguas que quizás ya no te sirven. El propósito de esta exploración no es simplemente entender intelectualmente este conflicto entre el yo consciente y la mente reactiva, sino trazar un camino práctico y profundamente transformador que conduce desde la guerra interna hacia la paz interior, desde ser víctima de los propios pensamientos hasta convertirse en su testigo ecuánime y finalmente en su guía sabio. Este es un viaje que requiere coraje porque implica mirar directamente aquello que hemos evitado. Implica cuestionar verdades que creíamos absolutas, implica desmantelar estructuras mentales que, aunque dolorosas, se han vuelto cómodamente familiares. Comprender este conflicto es el primer acto de liberación, porque lo que permanece invisible e inconsciente ejerce poder total sobre nosotros, mientras que aquello que traemos a la luz de la conciencia pierde automáticamente su dominio absoluto. La mente no dominada es como un caballo salvaje que galopa hacia cualquier dirección que le plazca, sin considerar si esa dirección
conduce al abismo o al oasis. La mente dominada, en cambio, conserva toda su fuerza y vitalidad, pero se convierte en un aliado leal, que te lleva hacia donde genuinamente deseas ir, no hacia donde los impulsos reactivos te empujan. Hoy nos embarcaremos juntos en este viaje hacia el autodominio, no el tipo de dominio que aplasta y reprime, sino el que libera y expande. Exploraremos los mecanismos ocultos por los cuales la mente se convierte en enemiga, las creencias invisibles que perpetúan el conflicto interno y, más importante aún, las prácticas concretas que transforman esta relación fundamental. Porque cuando la mente deja de ser enemiga y se convierte en colaboradora consciente, cuando los pensamientos dejan de controlarte y tú comienzas a dirigirlos con sabiduría, entonces se abre ante ti una forma completamente nueva de existir, serena, poderosa, presente y profundamente libre. Esta es una invitación a dejar de ser prisionero de tu propio pensamiento y convertirte en el arquitecto consciente de tu experiencia interior. El camino no es fácil, pero cada paso vale infinitamente la pena, porque lo que está en juego no es menos que la calidad completa de tu existencia, la capacidad de vivir con paz en lugar de conflicto, con claridad en lugar de confusión, con propósito en lugar de reactividad. La transformación comienza ahora, en este preciso instante en que decides mirar con honestidad hacia el enemigo invisible y descubrir que, comprendido correctamente, nunca fue realmente un enemigo, sino un aspecto no integrado de ti mismo que esperaba ser reconocido, comprendido y finalmente transformado. Dentro de cada persona, en el espacio íntimo que nadie más puede acceder, existe una conversación perpetua que nunca cesa, un monólogo incesante que comienza antes del amanecer y continúa incluso en los sueños de la noche. Esta voz interna es quizás el fenómeno más constante de la experiencia humana y, paradójicamente, uno de los menos examinados. Juzga cada acción con severidad implacable, duda de cada decisión incluso después de tomarla, teme futuros que quizás nunca ocurran y rumia pasados que ya no pueden cambiarse. Es un comentarista constante de tu vida que ofrece opiniones no solicitadas sobre todo. ¿Cómo te ves? ¿Qué tan bien o mal lo estás haciendo? ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué podría salir terriblemente mal? Y lo más desconcertante es que la mayoría de las personas no reconoce conscientemente que esta voz existe como algo separado de su identidad fundamental. La confunden con la verdad absoluta, con quien realmente son. Esta voz interna no siempre dice la verdad, de hecho rara vez lo hace. Está profundamente condicionada por experiencias pasadas, por miedos heredados, por creencias culturales absorbidas sin cuestionamiento, por traumas pequeños y grandes que dejaron su marca en la psique. Puede decirte con absoluta convicción que eres un fracasado cuando objetivamente has logrado cosas significativas. Puede susurrarte que nadie te valora precisamente cuando estás rodeado de personas que te aman. Puede convencerte de que el desastre es inminente cuando todo está relativamente bien. La voz tiene esta capacidad inquietante de sonar completamente convincente, de presentar sus narrativas con tal autoridad que las aceptamos sin investigación, sin preguntarnos: ¿es esto realmente cierto? ¿O solo es un pensamiento pasajero disfrazado de verdad absoluta? El primer paso hacia la liberación de esta tiranía mental no es, como muchos creen, silenciar esa voz o eliminarla por completo. Eso es imposible y contraproducente. Es parte de la función natural de la mente humana generar pensamientos. El primer paso real es simplemente reconocer que existe, verla con claridad como algo observable en lugar de algo con lo que estás completamente fundido. Es la diferencia entre soy un fracaso y estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. ¿Notas cómo esta pequeña distinción lingüística crea un espacio enorme de libertad? En la primera formulación, estás identificado totalmente con el pensamiento. En la segunda, reconoces que el pensamiento es un evento mental que estás experimentando, pero que no te define. Esta práctica de reconocimiento requiere cultivar lo que se podría llamar el observador interno, esa parte de tu conciencia
que puede observar tus propios procesos mentales sin juzgarlos ni identificarse con ellos. Es como convertirte en científico de tu propia experiencia interior, notando con curiosidad genuina: ah, ahí está otra vez ese pensamiento familiar sobre no ser suficiente. Interesante cómo aparece siempre que estoy a punto de intentar algo nuevo. No se trata de calar la mente a la fuerza, de reprimir los pensamientos o fingir que no existen. Se trata de observar sin identificarse, de permitir que los pensamientos surjan y pasen como nubes, atravesando el cielo de tu conciencia, sabiendo que tú eres el cielo, no las nubes. Cuando logras esta separación sutil pero profunda entre el observador y lo observado, entre la consciencia pura y el contenido mental que fluye a través de ella, experimentas un tipo de libertad que es difícil de describir a quien nunca la ha sentido. Sigues teniendo pensamientos, por supuesto, pero ya no te dominan completamente. Puedes escuchar la voz interna que dice: esto no va a funcionar, y responder con ecuanimidad: gracias por compartir tu opinión, mente, pero voy a intentarlo de todas formas. Esta capacidad de mantener una distancia saludable de tus propios pensamientos es quizás la habilidad más importante que puedes desarrollar en tu vida, porque determina si vives como prisionero de narrativas mentales automáticas o como ser consciente que elige en qué pensamientos enfocarse y cuáles simplemente dejar pasar. La mente humana tiene una compulsión casi patológica por controlar, una necesidad obsesiva de agarrar, manipular y determinar cada aspecto de la experiencia. Intenta controlar el pasado revisitándolo una y otra vez, reescribiendo conversaciones mentalmente, fantaseando con qué hubiera pasado si, como si ese ejercicio mental pudiera de alguna manera alterar lo que ya ocurrió. Intenta controlar el futuro con planificación excesiva, preocupación constante, escenarios infinitos de lo que podría salir mal, intentando predecir y prepararse para cada contingencia posible, como si la vida fuera un problema matemático que puede resolverse con suficiente ansiedad anticipatoria. Intenta controlar a las personas, cómo se sienten, qué piensan, cómo responden, creando expectativas elaboradas sobre cómo deberían comportarse y sufriendo inmensamente cuando, inevitablemente, no se ajustan al guión mental que hemos escrito para ellos. Esta búsqueda incesante de control total no es maliciosa ni irracional en su origen, es un mecanismo de supervivencia profundamente arraigado en nuestra evolución. La mente ancestral, que podía anticipar peligros, aprender de errores pasados y predecir comportamientos de otros, tenía más probabilidades de sobrevivir y pasar sus genes. El problema es que este mecanismo adaptativo se ha vuelto maladaptativo en el contexto moderno, donde la mayoría de nosotros no enfrentamos amenazas físicas constantes, pero nuestra mente sigue operando como si cada momento requiriera vigilancia extrema. El resultado es una ansiedad generalizada, una culpa perpetua por el pasado, una frustración constante con el presente que nunca se ajusta a cómo debería ser. Lo que la mente, en su afán de control, no comprende es que esta misma necesidad de controlar todo genera precisamente el sufrimiento que intenta evitar. Cada intento de controlar lo incontrolable crea fricción, tensión, resistencia contra la realidad tal como es. Es como intentar detener las olas del océano con las manos. El esfuerzo es heroico, pero completamente fútil, y el agotamiento resultante es inevitable. La ansiedad que sentimos es directamente proporcional a la distancia entre cómo queremos que sea la realidad y cómo realmente es. La culpa es el resultado de creer que deberíamos haber controlado algo en el pasado que, en verdad, estaba fuera de nuestro control. La frustración surge cuando intentamos controlar a otros o circunstancias externas que tienen su propia voluntad y momentum. El verdadero dominio de la mente comienza paradójicamente cuando soltamos la ilusión del control total y aceptamos lo que genuinamente no puede ser controlado. Esto no es resignación pasiva ni derrotismo, es sabiduría profunda que distingue entre la esfera de influencia real y la fantasía de omnipotencia. No puedes controlar que llueva,
pero puedes controlar si llevas paraguas. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero puedes controlar cómo te relacionas con esa preocupación. No puedes controlar el pasado, pero puedes controlar qué significado le das y qué lecciones extraes. Esta distinción entre lo controlable y lo incontrolable es la línea divisoria entre la serenidad y el sufrimiento innecesario. La serenidad genuina, esa paz interior profunda que todos anhelamos, nace precisamente en el momento en que dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y enfocamos toda nuestra energía en lo que sí está bajo nuestro dominio. Nuestras respuestas, nuestras interpretaciones, nuestras elecciones momento a momento. Es como aprender a flotar en el agua. Mientras luchas y te tensas intentando controlar cada aspecto del movimiento, te hundes. Pero en el momento en que te relajas y aceptas el soporte del agua, flotas naturalmente. Soltar lo que pesa, las expectativas irreales, la necesidad de que todo salga según tu plan, la ilusión de que puedes controlar la vida completamente, no es pérdida, sino liberación. Es el acto más poderoso de autodominio, porque requiere más fuerza soltar que agarrar, más sabiduría aceptar que resistir. Una de las trampas más seductoras de la mente es su capacidad de presentar pensamientos como si fueran hechos objetivos, verdades absolutas talladas en piedra, que deben ser aceptadas sin cuestionamiento. Un pensamiento surge: nadie me respeta, siempre fracaso, el futuro será terrible, y en lugar de reconocerlo como lo que es, un evento mental temporal, una construcción neurológica pasajera, lo tomamos como realidad irrefutable y construimos toda una arquitectura emocional y conductual sobre esa base falsa. Esta fusión entre pensamiento y verdad es la fuente de innumerable sufrimiento humano, porque nos lleva a vivir no en el mundo como realmente es, sino en el mundo filtrado a través de interpretaciones mentales que frecuentemente están distorsionadas por miedo, trauma y condicionamiento pasado. La revelación transformadora que puede cambiar completamente tu relación con tu mente es esta: un pensamiento no define quién eres. Puedes tener el pensamiento «soy inútil» sin ser inútil. Puedes experimentar el pensamiento «nada tiene sentido» sin que eso sea una verdad sobre la realidad. Los pensamientos son eventos mentales, fenómenos que surgen y pasan como cualquier otro fenómeno natural. Son como el clima de tu paisaje interior, a veces soleado, a veces tormentoso, pero siempre cambiante, siempre temporal. El cielo detrás de las nubes permanece inalterado sin importar qué patrones climáticos pasen frente a él, y de la misma manera, tu esencia más profunda permanece intocada sin importar qué pensamientos atraviesen tu conciencia. Imagina tus pensamientos como nubes pasando por el cielo de tu conciencia. Algunas nubes son ligeras y agradables, como «qué día tan hermoso» o «me siento agradecido». Otras son pesadas y oscuras, como «todo está mal» o «no soy suficiente». Pero aquí está la clave. Tú no eres las nubes. Eres el cielo vasto e inmutable en el que las nubes aparecen y desaparecen. Las nubes no pueden manchar el cielo, no pueden dañarlo permanentemente sin importar cuán oscuras o amenazadoras parezcan. Del mismo modo, los pensamientos negativos o perturbadores no pueden contaminar tu esencia fundamental a menos que te identifiques completamente con ellos, a menos que creas que eres las nubes en lugar del cielo. La práctica transformadora es aprender a observar pensamientos sin reaccionar automáticamente a ellos. Cuando surge un pensamiento perturbador, en lugar de dejarte arrastrar por la cadena de reacciones emocionales que típicamente genera, puedes simplemente notarlo. Ah, ese es un pensamiento sobre fracaso. Interesante. Esta simple observación, sin juicio ni identificación, crea un espacio de libertad donde antes había solo reactividad automática. No estás reprimiendo el pensamiento, ni fingiendo que no existe. Estás reconociéndolo plenamente, pero sin darle el poder de dictar tu estado emocional, tu comportamiento o tu sentido de identidad. Esta capacidad de observar sin reaccionar trae claridad mental
y un tipo de poder interior que es inquebrantable, porque no depende de que los pensamientos sean siempre positivos, sino de tu capacidad de mantener ecuanimidad sin importar qué contenido mental esté presente. Napoleon Hill capturó esta verdad profunda cuando dijo: quien domina la mente, domina el destino. Lo que realmente estaba señalando es que nuestro destino no está determinado por las circunstancias externas, ni siquiera por los pensamientos que surgen involuntariamente, sino por nuestra capacidad de elegir conscientemente en qué pensamientos nos enfocamos, cuáles alimentamos con atención y cuáles simplemente dejamos pasar como nubes temporales. El poder no está en controlar qué pensamientos surgen, eso es imposible, sino en controlar tu relación con esos pensamientos, en desarrollar la sabiduría de distinguir entre eventos mentales pasajeros y verdades fundamentales sobre la realidad. Cuando dominas esta distinción, te liberas de la tiranía del pensamiento reactivo y entras en el reino del pensamiento consciente y dirigido. El enemigo interno, esa voz crítica y a menudo cruel que habita en tu mente, no es un aspecto innato de tu ser que nació contigo. No emergiste al mundo con autocrítica, con dudas sobre tu valor, con narrativas de insuficiencia ya instaladas en tu conciencia. El enemigo fue creado, construido cuidadosamente a lo largo de años, por experiencias acumuladas, traumas grandes y pequeños, comparaciones constantes con otros, mensajes culturales sobre cómo deberías ser, expectativas parentales internalizadas, fracasos que fueron interpretados como evidencia de deficiencia fundamental en lugar de oportunidades de aprendizaje. Cada uno de estos elementos añadió una capa más a la estructura del enemigo interno, hasta que se volvió tan familiar, tan constante, que comenzaste a creer que esa voz era simplemente quién eres. La formación del crítico interno comienza temprano, a menudo en la infancia cuando el cerebro está más maleable y receptivo a programación. Cada crítica de un padre bien intencionado pero duro, cada comparación desfavorable con hermanos o compañeros, cada vez que sentiste que tu amor o aceptación era condicional basado en desempeño, cada fracaso que fue tratado como vergüenza en lugar de experiencia de aprendizaje, todas estas experiencias plantaron semillas de duda. Y estas semillas, regadas con repetición y reforzadas por una cultura que constantemente nos dice que no somos suficientemente buenos, bonitos, exitosos, inteligentes, crecieron hasta convertirse en el jardín tóxico de autocrítica donde muchos adultos viven sin cuestionar si ese paisaje interno tiene que ser así. Los traumas, incluso aquellos que la sociedad podría considerar menores, dejan marcas profundas en la psique que influencian cómo la mente se relaciona consigo misma. Una humillación pública en la escuela puede instalar una voz que constantemente te advierte sobre el peligro de destacar o ser visible. Una relación en la que fuiste traicionado puede crear una narrativa de que nunca puedes confiar completamente. Padres que solo mostraban aprobación cuando lograbas algo pueden haber instalado la creencia de que tu valor es completamente dependiente de tu productividad. Cada experiencia dolorosa, especialmente aquellas en periodos formativos, no solo duele en el momento, sino que también enseña lecciones sobre ti y el mundo, lecciones que a menudo son distorsionadas por la lente del dolor. Las comparaciones constantes son otro arquitecto principal del enemigo interno. En la era de las redes sociales, esto se ha intensificado exponencialmente. Vemos constantemente versiones curadas y editadas de las vidas de otros, sus éxitos, sus cuerpos perfectos, sus relaciones aparentemente ideales, y automáticamente medimos nuestras realidades crudas y completas contra esas fachadas pulidas. La mente que compara es una mente que inevitablemente encuentra deficiencia, porque siempre habrá alguien más rico, más atractivo, más exitoso en alguna dimensión específica. Esta comparación perpetua alimenta la voz interna que susurra incesantemente: no eres suficiente, mira todo lo que te falta, estás quedándote atrás. Pero aquí yace la noticia verdaderamente liberadora, la comprensión que puede cambiar completamente tu trayectoria. Todo lo que fue aprendido
puede ser desaprendido. El enemigo interno no es una característica permanente y fija de tu personalidad. Es un patrón mental habitual, y los hábitos mentales pueden ser reentrenados con paciencia, práctica y compasión. La mente que fue condicionada hacia la autocrítica puede ser reeducada hacia la autocompasión. Los patrones neuronales que se fortalecieron con años de pensamiento negativo pueden ser debilitados gradualmente, mientras simultáneamente fortaleces nuevos caminos neuronales basados en amabilidad hacia ti mismo, aceptación y reconocimiento de tu valor intrínseco. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse y crear nuevas conexiones, significa que nunca es demasiado tarde para cambiar la relación fundamental que tienes contigo mismo, para transformar al enemigo interno en un aliado compasivo que te apoya en lugar de sabotearte. El cerebro humano es un órgano extraordinario en su capacidad de cambio y adaptación, un paisaje neural que constantemente se está reconfigurando basándose en aquello que se repite con consistencia. Esta característica, conocida científicamente como neuroplasticidad, significa que cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada patrón mental en el que te involucras, está literalmente modificando la estructura física de tu cerebro. Las conexiones neuronales que usas frecuentemente se fortalecen, formando autopistas de pensamiento que se vuelven cada vez más automáticas. Las conexiones que dejas de usar se debilitan gradualmente, como senderos en el bosque que desaparecen cuando nadie los recorre. Esta es una verdad profundamente esperanzadora. Tu cerebro cambia con aquello que se repite, lo que significa que tienes la capacidad de remodelarlo conscientemente. Los pensamientos positivos genuinos no son, como los cínicos a menudo sugieren, simplemente frases bonitas vacías de significado o afirmaciones superficiales que niegan la realidad. Son, en cambio, nuevos caminos neurales que estás construyendo deliberadamente, nuevas rutas de procesamiento mental que, con repetición suficiente, se vuelven tan automáticas como los viejos patrones negativos que actualmente dominan tu paisaje interno. Cuando conscientemente eliges enfocarte en gratitud en lugar de quejas, cuando deliberadamente buscas lo que funciona en lugar de obsesionarte con lo que falla, cuando intencionalmente te hablas con compasión en lugar de crítica, no estás fingiendo ni negando los desafíos reales. Estás reentrenando activamente tu cerebro para procesar la experiencia de manera diferente, para buscar información diferente, para llegar a conclusiones diferentes. La ecuación es simple pero profunda. Repetir la paz crea más paz. Repetir la culpa refuerza la prisión. Si cada día dedicas tiempo a prácticas que cultivan serenidad interior, meditación, respiración consciente, gratitud deliberada, momentos de presencia plena, estás fortaleciendo las redes neuronales asociadas con calma, claridad y ecuanimidad. Estos patrones se vuelven más accesibles, más automáticos con el tiempo. Por el contrario, si cada día te sumerges en rumia mental, repasando constantemente tus errores, anticipando catástrofes, criticándote sin piedad, estás fortaleciendo exactamente esos circuitos de ansiedad y autodesprecio. No es que seas una mala persona por hacerlo. Es simplemente que no comprendes cómo funciona tu cerebro y, por lo tanto, inadvertidamente, estás reforzando exactamente lo que deseas eliminar. La práctica diaria de reprogramación no necesita ser compleja ni consumir horas. De hecho, la simplicidad es a menudo más sostenible que regímenes elaborados. La práctica esencial tiene 3 componentes: observar, respirar, elegir diferente. Observar significa notar cuándo estás cayendo en patrones mentales destructivos sin juzgarte por ello, simplemente reconociendo con claridad: estoy entrando en ese ciclo de pensamiento otra vez. Respirar significa interrumpir el patrón con conciencia somática, usando la respiración profunda para crear un espacio entre el estímulo, el pensamiento perturbador, y tu respuesta a él. Elegir diferente significa conscientemente dirigir tu atención hacia un pensamiento más útil,
más compasivo, más alineado con quien deseas ser, sabiendo que cada vez que haces esta elección, estás fortaleciendo ese nuevo camino neural. Esta práctica es silenciosa en el sentido de que ocurre en la privacidad de tu mente, invisible para el mundo exterior, pero sus efectos son cualquier cosa menos silenciosos. Con el tiempo, con repetición paciente y compasiva, notarás que los viejos patrones tienen menos poder sobre ti, que los pensamientos negativos automáticos surgen con menos frecuencia o intensidad, que tu estado predeterminado está cambiando gradualmente de ansiedad a calma, de autocrítica a autocompasión. Esta es la magia de la reprogramación silenciosa. No requiere grandes gestos dramáticos ni transformaciones repentinas, solo la voluntad de practicar consistentemente, día tras día, confiando en que los pequeños cambios repetidos crean eventualmente transformaciones monumentales. Tu mente puede ser reeducada, curada y entrenada para cooperar contigo en lugar de atacarte, pero requiere tu participación activa y compasiva en ese proceso de reeducación. La atención humana es quizás el recurso más valioso que posees, más valioso incluso que el tiempo o el dinero, porque es el mecanismo fundamental a través del cual experimentas la realidad y determinas qué aspectos de tu experiencia potencial se vuelven reales para ti. Tu mente va inevitablemente hacia donde colocas tu atención, y lo que recibes tu atención crece en tu conciencia, se expande, se vuelve más real y dominante en tu experiencia subjetiva. Esta es una ley fundamental del funcionamiento mental. Aquello en lo que te enfocas consistentemente se amplifica, mientras que aquello que ignoras consistentemente se desvanece en el trasfondo de tu conciencia, volviéndose cada vez menos relevante en tu experiencia vivida del mundo. Si el foco constante de tu atención es el miedo, escaneando perpetuamente el horizonte en busca de amenazas potenciales, anticipando lo que podría salir mal, reviviendo traumas pasados para protegerte de que se repitan, entonces el miedo naturalmente crece hasta dominar completamente tu paisaje interior. Tu cerebro, siguiendo sus instrucciones implícitas, se vuelve cada vez más hábil en detectar peligros potenciales, en interpretar situaciones ambiguas como amenazantes, en generar escenarios catastróficos, no porque el mundo sea objetivamente más peligroso, sino porque has entrenado tu sistema de atención para especializarse en buscar y magnificar elementos relacionados con miedo. Es como usar gafas que solo te permiten ver sombras. El mundo completo está ahí con toda su complejidad de luz y oscuridad, pero tú solo puedes percibir un aspecto. Por el contrario, si el foco de tu atención es el momento presente, lo que realmente está ocurriendo ahora en lugar de historias sobre el pasado o fantasías sobre el futuro, entonces el ahora se expande en tu experiencia. Descubres que el momento presente, cuando se le presta atención plena, es infinitamente más rico, más vívido y frecuentemente menos problemático de lo que tu mente rumiante te hacía creer. La mayoría del sufrimiento humano existe en pensamientos sobre pasado y futuro. El presente real, cuando lo experimentas directamente sin el filtro de narrativas mentales, a menudo es perfectamente manejable, a veces incluso agradable. La práctica de traer atención a la hora no es escapismo, es realismo radical, es ver lo que realmente es en lugar de perderte en historias sobre lo que fue o podría ser. Esta comprensión del poder de la atención convierte el dominio mental en una cuestión de dirigir deliberadamente tu foco hacia lo que nutre tu alma en lugar de lo que la depleta. Es como ser el director de una película en lugar de un espectador pasivo. Decides qué escenas merecen primer plano, qué narrativas vale la pena seguir, qué aspectos de tu experiencia multifacética recibirán el spotlight de tu conciencia. Cuando notas que tu atención ha sido secuestrada por patrones de pensamiento que no te sirven, tienes el poder de redirigirla conscientemente hacia algo más constructivo, más presente, más alineado con tu bienestar. Dominar la mente, en su esencia más profunda, es precisamente esto: aprender a dirigir tu atención hacia aquello que nutre en lugar de aquello que envenena.
No se trata de negar los desafíos reales o fingir que todo es perfecto, sino de elegir conscientemente no dar a cada pensamiento perturbador, a cada preocupación, a cada fragmento de drama mental la misma cantidad de atención. Algunos pensamientos merecen tu engagement completo porque señalan problemas reales que requieren acción. Otros son simplemente ruido mental que, si se ignora con gentileza, se desvanece naturalmente. La sabiduría está en discernir la diferencia y actuar en consecuencia, alimentando con tu preciosa atención solo aquello que genuinamente vale la pena. El perdón es uno de los conceptos más malentendidos en el desarrollo personal y espiritual, frecuentemente confundido con condescendencia, debilidad o aprobación de lo que causó daño. Pero el perdón verdadero no tiene nada que ver con declarar que lo que ocurrió estuvo bien o que quien causó daño no fue responsable. El perdón genuino es un acto profundamente egoísta en el mejor sentido de la palabra. Es la decisión de liberarte a ti mismo de la prisión emocional que construyes cuando guardas rencor, cuando te aferras al resentimiento, cuando dedicas energía mental preciosa a revivir una y otra vez la historia de cómo fuiste agraviado. Una mente que guarda rencor vive presa en el pasado, encadenada a eventos que ya no pueden cambiarse, consumiendo su presente con la energía tóxica de la amargura. Cuando alguien te lastima y tú respondes aferrándote al resentimiento, dedicando pensamiento constante a la injusticia que sufriste, fantaseando con venganza o simplemente reviviendo el dolor una y otra vez, la persona que más sufre no es quien te lastimó. Esa persona probablemente continúa su vida sin pensar mucho en lo ocurrido, sino tú mismo. Es como beber veneno esperando que la otra persona muera. La lógica es absurda, pero el patrón es increíblemente común. Cada vez que recreas mentalmente la ofensa, tu cuerpo responde como si estuviera ocurriendo nuevamente. Se libera cortisol, tu sistema nervioso entra en modo de amenaza, tu estado emocional se contamina. Estás retraumatizándote voluntariamente en nombre de no dejar que se salgan con la suya. Pero ¿quién realmente está sufriendo en este escenario? Perdonar no significa que debas reconciliarte con quien te lastimó. No significa que debas confiar nuevamente en alguien que demostró no ser confiable. No significa que tengas que mantener relaciones tóxicas o exponerte nuevamente a situaciones dañinas. Puedes perdonar completamente mientras mantienes límites firmes y saludables. Puedes liberar el resentimiento mientras reconoces que ciertos comportamientos son inaceptables. El perdón es interno, es sobre liberarte de la carga energética que llevas, sobre reclamar la energía mental y emocional que estás invirtiendo en mantener vivo el agravio. Es decir, lo que ocurrió, ocurrió. No puedo cambiarlo, pero me niego a permitir que ese evento pasado continúe envenenando mi presente. Elijo soltar esta carga no por el beneficio de quien me lastimó, sino por mi propio bienestar. El perdón es, visto desde esta perspectiva, un acto de inteligencia emocional suprema y el ápice del autodominio mental. Requiere tremenda fortaleza elegir conscientemente liberar la narrativa de victimización, no porque ésta minimice el daño real que ocurrió, sino porque reconoces que aferrarte a esa narrativa solo perpetúa tu sufrimiento. Es más fácil, en cierto sentido, aferrarse al rencor porque te da una identidad, una historia que contar, una explicación para tus dificultades actuales. Soltar todo eso requiere valentía porque significa asumir total responsabilidad por tu estado interno presente, independientemente de lo que otros hicieron en el pasado. Significa reconocer que aunque no controlaste lo que te sucedió, sí controlas cómo cargas esa experiencia hacia el futuro. El acto de perdonar, verdaderamente soltar el peso emocional de agravios pasados, libera una cantidad asombrosa de energía mental que estaba atrapada en resentimiento y la hace disponible para propósitos creativos, constructivos y vitales. Es como haber estado cargando piedras pesadas en una mochila durante años y finalmente decidir dejarlas en el camino.
de repente caminar se vuelve inmensamente más fácil. La mente que no está constantemente procesando y reprocesando injusticias pasadas, tiene espacio para presencia, para gratitud, para imaginar futuros positivos. El perdón no cambia el pasado, pero transforma completamente tu relación con él, y por lo tanto, libera tu presente y tu futuro de su sombra. Es quizás el regalo más grande que puedes darte a ti mismo, la forma más poderosa de recuperar tu poder mental de garras del pasado. Existe un estado de ser que trasciende la constante agitación de la mente reactiva, un espacio interior de quietud profunda que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas ni de que los pensamientos sean siempre positivos. Este estado, que distintas tradiciones han llamado por diferentes nombres, conciencia desperta, presencia, el testigo silencioso, el estado de ser, emerge naturalmente cuando la mente se aquieta lo suficiente para que puedas experimentar la realidad directamente, sin el filtro constante de juicio, interpretación y narrativa mental. No es un estado místico reservado para santos o monjes que han meditado en cuevas durante décadas. Es tu estado natural que ha sido oscurecido por capas de condicionamiento, pero que permanece siempre accesible bajo todo el ruido mental. Cuando la mente se aquieta genuinamente, no por supresión forzada, sino por comprensión y práctica consciente, la conciencia pura tiene oportunidad de florecer. Surge una sensación distintiva de claridad, como si una neblina espesa, que siempre estuvo ahí sin que lo notaras, finalmente se disipara revelando un paisaje que siempre existió, pero que nunca habías visto con nitidez. Esta claridad no es intelectual, no se trata de tener más información o entender más conceptos. Es claridad perceptual, la capacidad de ver lo que realmente está presente sin proyectar sobre ello tus miedos, tus deseos, tus historias habituales. Junto con la claridad viene una sensación de leveza, como si un peso que no sabías que cargabas hubiera sido finalmente depositado. La presencia genuina, estar completamente en el momento actual, con atención plena y aceptación, trae una cualidad de paz que es fundamentalmente diferente del placer o la emoción. El placer depende de que las cosas vayan como quieres. La paz que emerge de la presencia es independiente de las circunstancias. Puedes experimentar esta paz incluso cuando enfrentas desafíos, incluso cuando sientes emociones difíciles, porque no es ausencia de dificultad, sino presencia total con lo que es. Es la diferencia entre ser arrastrado por las olas del océano y aprender a surfearlas. Las olas siguen ahí con toda su fuerza, pero tu relación con ellas ha cambiado completamente. Ya no te ahogas en cada una. Has aprendido a moverte con ellas con gracia y equilibrio. Este estado de conciencia desperta representa el verdadero dominio mental, pero es crucial comprender que este dominio no es el control rígido y forzado que la palabra dominio a menudo sugiere. No es apretar los dientes y forzar la mente a obedecer mediante pura fuerza de voluntad. Es más bien un equilibrio elegante, una danza sutil entre permitir y dirigir, entre aceptación y acción consciente. Es reconocer que no puedes controlar cada pensamiento que surge, pero sí puedes elegir cuáles alimentas con atención. No puedes evitar que las emociones emerjan, pero sí puedes desarrollar la capacidad de sentirlas plenamente sin ser totalmente dominado por ellas. No puedes hacer que la mente nunca genere pensamientos negativos, pero sí puedes cultivar la habilidad de no creer automáticamente cada pensamiento que aparece. En este estado de equilibrio consciente, la mente se transforma de enemiga en aliada, de fuente de tortura en herramienta poderosa al servicio de tu bienestar y propósito. El enemigo interno, esa voz crítica, esos patrones destructivos, esa tendencia de la mente de sabotearte, no desaparece en el sentido de ser aniquilado. Simplemente pierde su poder sobre ti porque ya no estás identificado con él, ya no crees sus historias sin cuestionamiento, ya no le das el asiento del conductor en tu vida. Se convierte en ruido de fondo que puedes notar y soltar en lugar de drama central que domina tu experiencia. Esta es la verdadera libertad,
no la ausencia de pensamientos difíciles, sino la presencia de conciencia suficiente para no ser esclavizado por ellos. Hemos viajado juntos a través del intrincado territorio de la mente humana, explorando cómo ese espacio interior vasto y poderoso puede convertirse en el escenario de nuestra mayor batalla o en el jardín donde florece nuestra paz más profunda. La verdad central que hemos desentrañado es simple en su formulación pero revolucionaria en sus implicaciones. Tu mente es tu enemigo hasta que la domines, y ese dominio no es conquista violenta, sino comprensión compasiva. No es represión, sino integración consciente. La transformación de esta relación fundamental, la que tienes contigo mismo, con tus propios procesos mentales, es quizás el trabajo más importante que puedes realizar en tu vida porque influencia absolutamente todo lo demás. La mente no domesticada, la mente que opera completamente en piloto automático, siguiendo programaciones antiguas y patrones reactivos, genera sufrimiento innecesario con asombrosa eficiencia. Te arrastra hacia el pasado con culpa y resentimiento. Te lanza hacia el futuro con ansiedad y preocupación. Te mantiene en un estado constante de insatisfacción, comparándote con otros y encontrándote deficiente. Crea historias sobre quién eres, historias de limitación, de insuficiencia, de incapacidad, y luego busca evidencia incansablemente para confirmar esas narrativas. Es como tener un comentarista perpetuamente negativo en tu cabeza, que interpreta cada evento a través de la lente más crítica posible. Y la tragedia es que la mayoría de las personas ni siquiera reconoce que este comentarista existe como algo separado de su verdadera naturaleza. Pero la revelación liberadora que cambia todo es que este enemigo interno no es inamovible. No es una característica permanente de quién eres. No es tu destino inevitable. Es un patrón, y los patrones pueden ser reconocidos, comprendidos y transformados. Cada práctica que hemos explorado, reconocer el diálogo interno, soltar la ilusión de control total, distinguir entre pensamientos y verdad, comprender el origen del crítico interno, practicar la reprogramación consciente, dirigir deliberadamente la atención, cultivar el perdón, acceder a estados de conciencia despierta, es una herramienta en el proceso de transformar tu relación con tu mente desde antagonismo hacia alianza, desde conflicto hacia cooperación. La transformación genuina comienza en el instante preciso en que decides observar en lugar de simplemente reaccionar, en que creas ese espacio mínimo pero infinitamente poderoso entre estímulo y respuesta. Ese espacio, ese momento de conciencia donde reconoces que tienes una elección, es la puerta de entrada a la libertad. Antes de ese momento, eres completamente mecánico, completamente predecible, completamente controlado por patrones inconscientes. Después de ese momento, aunque los patrones sigan existiendo y tratando de ejecutarse automáticamente, tú existes como conciencia observadora que puede elegir no seguirlos, que puede ver el viejo camino y deliberadamente tomar uno nuevo. Cada día es genuinamente una oportunidad para educar la mente en lugar de luchar contra ella, para tratarla como un niño que necesita guía paciente en lugar de un enemigo que debe ser derrotado. Cuando adoptas esta perspectiva de educador compasivo de tu propia mente, todo el proyecto cambia de energía. Ya no estás en guerra contigo mismo, creando tensión y resistencia internas. Estás en un proceso de aprendizaje colaborativo donde reconoces que tu mente, como cualquier aprendiz, cometerá errores, caerá en viejos patrones, necesitará recordatorios repetidos. Pero con paciencia, con práctica consistente, con compasión inquebrantable hacia tu humanidad imperfecta, la educación toma efecto y la mente gradualmente se convierte en lo que siempre tuvo el potencial de ser, tu más grande aliada. El camino del autodominio no es rápido ni siempre fácil, pero es infinitamente gratificante porque cada pequeño paso trae alivio inmediato del sufrimiento autoinfligido. Cada vez que eliges observar un pensamiento, en lugar de creerlo ciegamente, experimentas un momento de libertad. Cada vez que sueltas conscientemente una preocupación que no puedes resolver ahora,
sientes el alivio inmediato de poner una carga pesada en el suelo. Cada vez que diriges tu atención hacia el presente, en lugar de perderte en historias sobre pasado o futuro, experimentas la riqueza del momento que siempre estuvo disponible, pero que raramente notabas. Estos no son beneficios abstractos que llegarán algún día si practicas lo suficiente. Son recompensas inmediatas que hacen que el viaje valga la pena en cada paso. La invitación que permanece abierta ante ti en este momento y en cada momento que sigue es simple. ¿Elegirás ser víctima pasiva de tu propia mente o participante activo en su transformación? ¿Seguirás creyendo que eres tus pensamientos o comenzarás a reconocerte como la consciencia que los observa? ¿Continuarás permitiendo que patrones antiguos dicten tu presente o empezarás el proceso gradual pero poderoso de crear nuevos patrones que sirvan a quien realmente quieres ser? La respuesta a estas preguntas no necesita ser perfecta ni definitiva. Solo necesita ser un sí tentativo, un compromiso de intentar, de practicar, de seguir volviendo a la conciencia, incluso cuando, inevitablemente, te pierdas en reactividad. Tu mente es tu enemigo hasta que la domines, pero una vez que ese dominio comienza a establecerse, no como perfección, sino como capacidad creciente de observar, elegir y dirigir, descubres que nunca fue realmente un enemigo. Era simplemente una parte de ti que necesitaba ser comprendida, guiada, integrada con amor y paciencia. Y en ese reconocimiento, en esa transformación de relación, encontrarás una paz que no depende de que todo sea perfecto, una claridad que no se nubla con cada desafío, y un poder que no proviene de controlar el mundo exterior, sino de haber finalmente encontrado equilibrio en tu mundo interior. Ahora es tu momento de compartir tu experiencia y sabiduría con esta comunidad que crece cada día. En los comentarios aquí abajo, cuéntanos, ¿cuál parte de este mensaje resonó más profundamente contigo? ¿Fue la comprensión sobre el diálogo interno que nadie más escucha? ¿La revelación sobre la ilusión del control? ¿El reconocimiento de que los pensamientos no son verdades absolutas? ¿O quizás la idea del perdón como acto de liberación personal? Tu reflexión no solo te ayuda a integrar estas ideas más profundamente, sino que puede ser exactamente la perspectiva que otra persona en esta comunidad necesita leer hoy para dar su próximo paso hacia la paz interior. Compartir es un acto de generosidad que enriquece a quien da y a quien recibe. Si este contenido aportó valor real a tu vida, si sentiste que estas reflexiones tocaron algo verdadero en tu interior y te ayudaron a ver tu mente con mayor claridad, te invito a expresarlo dándole like a este video y suscribiéndote al canal para continuar juntos esta jornada profunda de autodominio y conciencia expandida. Activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas exploraciones sobre los misterios de la mente humana y el arte de vivir con propósito, presencia y paz interior. Y sobre todo, gracias por estar aquí hasta el final, por dedicar tu atención y tu tiempo a este viaje interior. Ese compromiso que demostraste al quedarte hasta aquí ya es una señal hermosa y poderosa de que tu mente está despertando, de que estás listo para transformar al enemigo interno en tu más grande aliado.